Muy buenos días a todos y feliz miércoles 8 de mayo de 2019 en un nuevo episodio sobre un tema de actualidad. En concreto vamos a hablar sobre el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, que es un Real Decreto, que es el número 103 del 2019, que lo que hace es regular en este caso esta situación de las personas que están investigando y sacándose la tesis doctoral. Es un contrato que está regulado también por una ley que es la Ley 14 de 2011, que se desarrolló por varios reales decretos del 2011, otro del 2013, y ahora lo que se viene es a regular bien esta relación laboral entre el trabajador, personal investigador, y luego el centro que le ha concedido esa investigación y donde está formándose, la universidad, o ya sea pública o privada, como ahora veremos. En concreto, se llama específicamente así, contrato de trabajo predoctoral entre el personal investigador y las universidades o organismos públicos de investigación, que ya os digo, tanto sean universidades de carácter público como privado, y se habla de este concepto de condición de personal investigador que ya en esta ley del 2011 se definía, pero que este Real Decreto acaba de definir de forma más completa. Y entonces se dice que son personas que tienen esta consideración de personal investigador predoctoral en formación, aquellas personas que tengan un título universitario, ya sea una licenciatura, un graduado, una ingeniería, una arquitectura, y que al menos sea de 300 créditos, equivalentes al ECTS, al European Credit Transfer System, o que tengan un máster universitario o equivalente, que hayan sido admitidos a un programa de doctorado cuyo objeto sea las enseñanzas oficiales del doctorado. Como os decía, el contrato se rige por esta ley, la 14 de 2011, también el Estatuto de los Trabajadores, evidentemente, y los reales decretos, entre otros, estos que hablábamos de 2011, y por supuesto este Real Decreto 103/2019 que estamos explicando en este vídeo. ¿Cuál es el objeto real de este contrato de trabajo? Tiene una doble vertiente. Por un lado, el objeto es, en este sentido, como nos dice bien el Real Decreto, la realización simultánea por parte del trabajador investigador de, por un lado, la formación y esa tesis doctoral, y por otro, tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso. Es decir, que se utiliza el estudio que tiene para sacarse esa tesis doctoral, por un lado esa formación, y por el otro tiene que haber una investigación que se haya destinado, en este sentido, una serie de recursos, tanto materiales como personales, para poder llevar a cabo una investigación de un proyecto que sea específico y que sea novedoso. Entonces, se habla aquí de que también, estando en este programa de doctorado, se permite hacer una serie de horas como profesor. Las personas que estén trabajando como investigadores podrán hacer unas horas como profesor, que serán como máximo de 180 horas a lo largo de toda la duración del contrato, que lo veremos es de forma ordinaria de 4 años. Vamos a ver la duración, que es otra de las características esenciales. El Real Decreto lo que dice es que no puede ser inferior a 1 año y que como máximo será de 4 años, y que se puede ir prorrogando de año en año, pero que no puede exceder los 4 años, salvo aquellas personas que tengan la condición de discapacidad, ya sabéis, que tengan un 33% como mínimo o más de discapacidad, que en ese caso la duración del contrato puede ser de hasta 6 años, en lugar de los 4 años convencionales. Y se debe añadir aquí que este contrato y la duración se puede suspender por los motivos de suspensión de un contrato de trabajo, es decir, si estás de baja por incapacidad temporal, por una baja médica, o por supuesto maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, la lactancia, adopción, etc. Estas situaciones lo que hacen es suspender el contrato, no van contando los 4 años máximos o los 6 si eres una persona con discapacidad, y una vez te reincorporas se reanuda el cómputo del plazo de estos 4 años, ¿vale? O 6 años si tienes discapacidad.
La retribución, esta es una de las cuestiones importantes porque este contrato pues, que se hace para el personal investigador que esté en predoctoral ni en formación, se tiene una serie de semejanzas con los contratos, en este caso, de prácticas o de formación. ¿Cuál es la especialidad aquí? Sobre todo esta que decíamos al principio, que sí, que tiene que servir para la formación, para hacer esa tesis doctoral, ¿no? Esa formación como doctor, pero por la otra también tiene que existir un proyecto de investigación, cosa que no ocurre en el contrato en prácticas y en formación. Tiene que haber un proyecto investigador novedoso para que pueda aplicarse este tipo de contratos. Bien, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a la retribución de este trabajador investigador? Bien, se nos hace una diferenciación entre lo que se cobra en los 2 primeros años, en el tercero y en el cuarto. En el primer año se cobra el 56% del salario para categorías equivalentes pues, en el convenio colectivo, ¿no? Es decir, que como mínimo debe ser eso, no quiere decir que no puede ser más, pero como mínimo sea el 56% durante los 2 primeros años de las categorías equivalentes al convenio colectivo que le resulta de aplicación a esa relación laboral y nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. El segundo tramo, que sería el del tercer año, en el tercer año como mínimo será del 60% y en el cuarto y último año del 75%. Importante la fijación aquí del salario mínimo interprofesional, que con la subida a los 900 euros pues supone un cambio sustancial y una mejora a este tipo de contratos. Bien, vamos a lo que sería la extinción del contrato. ¿Cuándo se acaba el contrato? Pues bien, el contrato se va a acabar necesariamente por el cumplimiento del plazo de duración, es decir, si son 4 años y se terminan esos 4 años, aunque no se haya aprobado esa tesis doctoral, pues el contrato se va a extinguir por esa duración del plazo. Luego también el contrato se puede denunciar por cualquiera de las partes, si hay algún tipo de incumplimiento o si no avanza esa investigación o lo que fuera, se podría denunciar por cualquiera de las dos partes. Es una relación muy especial este tipo de contrato de trabajo. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuando la persona pues, ya tenga su doctorado, que se entiende que ha obtenido el título de doctorado cuando es la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral, en ese caso ya se extingue también el contrato. El contrato, una vez se tiene esa calificación de doctor, pues ya este contrato se extingue. Estas son las cuestiones principales que os queríamos destacar de este Real Decreto que regula esta relación especial, ¿no? Es esta situación de contrato de investigación para personal investigador predoctoral en formación. Y que si estáis interesados en el mismo os dejaremos el enlace en los detalles de este vídeo con un enlace al BOE y os recomiendo también que os leáis pues, los artículos 12 y 13 que regulan los derechos y los deberes respectivamente del personal investigador, porque aquí también pues, se centra sobre todo en esa libertad y en esa posibilidad de libre pensamiento, de creatividad que debe tener el investigador. Y por otro lado también se regula muy bien la posibilidad de esa rescisión del contrato cuando realmente las tareas que se encomiendan al personal investigador no son las propias de la investigación de ese proyecto y de la formación, sino que son tareas pues, más administrativas, ¿no? Pues lo que prevé un poco el Real Decreto es evitar que pagando un salario inferior a lo que se pagaría a una tercera persona por convenio colectivo, pues se le estén haciendo tareas a esa persona que no le corresponden con el objeto y la finalidad del contrato, que es, por un lado, la formación para acabar obteniendo esa tesis doctoral y, por otro lado, pues la ayuda a ese proyecto de investigación necesario que debe ser vinculado a la investigación. Bien, y todo esto es lo que os queríamos contar sobre este Real Decreto 103 del 2019 que se aplicó, se aprobó el 1 de marzo y que ya es vigente porque ya está publicado en el BOE. Muchísimas gracias a todos por la atención y que tengáis un feliz miércoles.